todos, hoy voy a mostrar cómo pasar parámetros entre componentes usando inputs. Antes de todo, voy a explicar por qué necesitamos todo eso. Imagináis que tenemos una página de un componente A que aquí tenemos su propio HTML, pero en una parte del código tenemos, por ejemplo, una tabla que queremos reutilizar en más páginas. Ese código de esta tabla hay dos formas para reutilizarle. La primera es copiar este código en el componente A y pegarle en cada página donde queremos reutilizarle. Pero esto no es la mejor opción para reutilizar componentes. La otra opción que es mucho mejor es sacar este código que queremos reutilizar en más de una página en otro componente, un componente B, y implementar este componente B en cada página donde queremos reutilizar este código. Vale, pero tenemos otro problema. ¿Cómo pasar parámetros entre el componente padre al componente hijo? Pues eso lo podemos hacer con una cosa que se llama input. Ahora voy a mostrar cómo podemos usar eso. Empezamos. Aquí tenemos un navbar con varias páginas y queremos crear un componente de una tabla. Nada, antes de todo tenemos que crear el componente. Table. Bueno, ya le hemos creado aquí. Vamos a server y antes de todo vamos a modificar este componente. Quitamos esto y vamos a crear un table con vamos a crear la cabecera y, y luego aquí el body. Por ejemplo, vamos a crear algo estático de momento, no sé, Audi A4 2008, algo así. Vale, aquí podemos pasarle a una clase, creo que estamos usando Bootstrap. Y vale, ya tenemos algo de código en ese componente de tabla. Aquí lo que necesitamos es el selector. Copiamos este selector y le pasamos, por ejemplo, en este componente cars que queremos usar. Y aquí abajo de esto vamos a implementar el componente de la tabla que hemos creado. Si guardamos, podemos ver que ya en este componente cars existe el componente de la tabla que hemos pasado. ¿Cuál es el problema? El problema es que esos datos que hemos pasado son datos estáticos. Casi siempre nosotros necesitamos pasar datos desde el padre al hijo y normalmente eso no son datos estáticos, son datos dinámicos que pueden cambiar. Así que para eso necesitamos usar el input. Vale.
Antes de todo, vamos a crear aquí eh, una carpeta de model y dentro de esta carpeta model voy a crear un modelo. Vale, entonces vamos a crear y aquí dentro tenemos que crear una estructura de parámetros que queremos usar. Por ejemplo, tipo string, luego necesitamos, por ejemplo, brand string también, luego, por ejemplo, model string y, y el tipo number. Vale, aquí estamos dando un error. ¿Por qué? Porque esos valores todavía no, esos parámetros todavía no tienen ningún valor. Así que hay dos opciones, o crear un constructor y pasar a cada este componente un valor por defecto, o que le tenemos que permitirle que puede recibir valor null. Por ejemplo, eso lo podemos hacer así. Pero en mi caso voy a crear el constructor y pasar por un valor por defecto a cada este componente. Por ejemplo, así, brand, model y otro era year, que el year es de tipo number, hay que cambiarlo así. Vale, pues ya tenemos el modelo y podemos en la carpeta de Shared, en el componente que hemos creado, pasarles unos, pasar el input. Input. Aquí hay que pasar el nombre, por ejemplo, list. Y luego el tipo. Hay que importar el tipo. Y el input que vienen desde Angular Core. Vale, con eso ya tenemos el input implementado y tenemos que pasarle aquí, en lugar de todo este código que estamos escribiendo a mano, tenemos que pasar, bueno, no, hay que pasarle también, pero eh, tenemos que pasar ngFor con una lista, bueno, esta lista es este componente list que tenemos aquí y pasándole el ítem. Y aquí tenemos que escribir item.brand. Item.model. Item.year. Vale, todo eso, no, aquí no está guardado. Todo esto viene desde esto, el ID brand model year que tenemos aquí implementando. Nada, pues si miramos cómo está, ahora mismo tenemos solamente la parte de la cabecera de la tabla y el body no está vacío, no tenemos nada porque todavía en la parte del padre, cars, no estamos pasando nada. Aquí no existe ningún parámetro.
antes de pasar un parámetro tenemos que crear un parámetro aquí en el padre para pasarle. El parámetro le voy a crear aquí justo. Vale, estaría por ejemplo list of cars, porque eso es un componente de cars. Y aquí pasamos, por ejemplo, pues, el modelo debe ser una lista o un array. Así, y aquí vamos a implementar los datos. Por ejemplo, no sé, uno brand Audi model A4 y 2008. Y vale, aquí podemos añadir incluso más datos, separándole con coma cada dato. Aquí, por ejemplo, 2, Audi a, no sé, A6 y 2012. Vale, y ya tenemos datos en esta lista, pues tenemos que pasar esta lista aquí. Eso tenemos que hacerlo así, list igual a la lista. Este viene desde el padre, que justo ahora esta lista que hemos creado aquí. Y este list viene desde el componente, el TypeScript que hemos añadido aquí, input. Aquí está el nombre que tenemos que usar. Así que con todo eso debería mostrarnos datos. Bueno, Audi A4, A6, 2008, 2012. Pues ya está funcionando. Otra duda, que estamos pasando este valor desde el padre al componente, pero ¿qué va a pasar si cambiamos este parámetro dentro del hijo? ¿Este cambio va a afectar el padre o no? Pues tenemos que comprobar. Aquí, por ejemplo, en el componente padre, vamos a crear padre, padre, y vamos a copiar esto. Vale, a ver, ¿qué va a mostrar? Estamos mostrando padre, dos componentes. Uno, dos. Vale. Pues ahora vamos a modificar esta lista que está dentro que recibimos desde el padre, pero está dentro de la tabla del hijo. Pues implements init. Nada, aquí pasamos esto arriba. Y por ejemplo pasar algo lists.push. Con este push estamos añadiendo en esta lista un elemento más. ID, por ejemplo, 3 brand sería audio otra vez. El modelo estaría a 8 y el 2015. Vale, bueno, pues sabemos cómo va a afectar eso. Pues lo que vemos ahora es que al componente
hijo estamos añadiendo un elemento nuevo aquí, A8, el modelo A8, y se está mostrando aquí. Bueno, eso está bien. Y luego, por otra parte, vemos que al componente padre, que está hasta aquí, vemos que este cambio que hemos hecho dentro del hijo también está afectando el padre. Nada, bueno, pues ya podemos comunicar entre componentes usando input. Gracias.